Hola, ¿qué tal, seres de los universos existentes? Mi nombre es Luis Sherlock y en esta ocasión, debido a que el canal está cumpliendo un año de existir, o más bien un año desde que se subió su primer video, me puse a pensar en lo que podía hacer un día tan especial como hoy. No es tan especial, tan especial, pero es interesante, no lo puedo negar. Así que lo primero que decidí fue usar esta Rose. Aunque tengo que admitir que en realidad fue comprado originalmente para hacer un cosplay de Constantine. Nunca lo he usado, pero ah, ahí está. Pero innegablemente también me lleva de vez en cuando a pensar en Sherlock Holmes. Y claro, nunca lo he dicho y nunca lo he explicado. Pero hay una razón por la cual este canal se llama Luis Sherlock. O más bien, por la cual yo ocupo ese seudónimo. Igual y jamás lo explique. Pero aún así, creo que ese personaje, uno de mis personajes favoritos por siempre, está muy presente aquí. Quizá este año no lo estuvo, pero es importante. Y de cierta forma siempre, desde que lo conocí, ha sido bastante importante en mi vida. Sé que suena extraño, puede parecer bastante extraño, pero así me ha pasado a mí. Después de que conocí a este personaje, no lo sé, muchas cosas cambiaron. Pero quizá por un tiempo me quiera quedar yo con eso. Sin embargo, este canal se llama Luis Sherlock. Y creo que sería bastante grosero jamás mencionar algo de Sherlock Holmes. Y bueno, qué mejor que leyendo un poco de todas aquellas historias fantásticas que nos cuenta el Dr. Watson. Ciertamente no es mi favorita, pero si eligiera una de mis favoritas, el video sería como de 1 hora o hora y media y creo que eso no sería tan agradable ni para ustedes ni para mí. Entonces, por eso he elegido un relato un poco más corto, pero bastante interesante. De igual manera, me gusta igual mucho todo lo que escribió este sujeto. Me agrada bastante, no lo voy a negar jamás. Entonces, hoy que el canal cumple un año, los invito, las invito, invito a cualquier ser de los universos existentes a que me acompañe a escuchar la historia de las 5 semillas de naranja, escrita por Arthur Conan Doyle y claro, de Sherlock Holmes. Así que tomen asiento un momento porque en realidad, aunque digo que es pequeña, de pequeña no tiene mucho. Pero es la más pequeña que encontré. Las 5 semillas de naranja. Cuando reviso mis notas y memorias de los casos de Sherlock Holmes en el invierno del 82 al 90, me encuentro con que son tantos los que presentan características extrañas e interesantes, que no resulta fácil saber cuál elegir y cuáles dejar de lado. Pero hay algunos que han conseguido ya publicidad en los periódicos, otros que no ofrecieron campo al desarrollo de las facultades peculiares que mi amigo posee en grado tan eminente, y que estos escritos tienen por objetivo ilustrar. Hay también algunos otros que escaparon a su capacidad analítica y que, en calidad de narración, vendrían resultando principios sin final, mientras que hay otros que fueron aclarados solo parcialmente, estando la explicación de los mismos fundada en conjeturas y suposiciones más bien que en una prueba lógica absoluta, procedimiento que le era tan querido. Sin embargo, hay uno, entre estos últimos, tan extraordinario por sus detalles y tan sorprendente por sus resultados, que me siento tentado a dar un relato parcial del mismo. No obstante, el hecho de que existieron en relación con él determinados puntos que no fueron, ni lo serán jamás, puestos en claro. El año 87 nos proporciona una larga serie de casos de mayor o menor interés y de los que conservo constancia. Entre los encabezamientos de los casos de estos 12 meses me encuentro con un relato de la aventura de la habitación Paradol de la Sociedad de Mendigos Aficionados que se hallaba instalada en la calidad de
club lujoso, en la bóveda inferior de un guardamuebles, con el de los hechos relacionados con la pérdida del velero británico Chippy Anderson, con el de la extraña aventura de los Grace Patterson en la isla Ufa, y finalmente con el del envenenamiento ocurrido en Camberwell. Se recordará que en este último caso, Sherlock Holmes consiguió demostrar que el muerto había dado cuerda a su reloj 2 horas antes y que, por consiguiente, se había acostado durante ese tiempo. Deducción que tuvo la mayor importancia en el esclarecimiento del caso. Quizá trace yo, más adelante, los bocetos de todos estos sucesos, pero ninguno de ellos presenta características tan sorprendentes como las del extraño cortejo de circunstancias para cuya descripción he tomado la pluma. Nos encontrábamos en los últimos días de septiembre y las tormentas equinocciales se habían echado encima con violencia excepcional. El viento había brameado durante todo el día y la lluvia había azotado las ventanas, de manera que, incluso aquí, en el corazón del inmenso Londres, obra de las manos del hombre, nos veíamos forzados a elevar, de momento, nuestros pensamientos desde la diaria rutina de la vida, a reconocer la presencia de las grandes fuerzas elementales que ladran al género humano por entre los barrotes de su civilización, igual que fieras indómitas dentro de una jaula. A medida que iba entrando la noche, la tormenta fue haciéndose más y más estrepitosa, y el viento lloraba y sollozaba dentro de la chimenea, igual que un niño. Sherlock Holmes, a un lado del hogar, sentado melancólicamente en un sillón, combinando los índices de sus registros de crímenes, mientras que yo, en el otro lado, estaba absorto en la lectura de uno de los bellos relatos marineros de Charles Russell. Hubo un momento en el que el bramar de la tempestad del exterior parecía fundirse con el texto, y el chapoteo de la lluvia se alargó hasta dar la impresión del prolongado espumaje de las olas del mar. Mi esposa había ido de visita a la casa de una tía suya, y yo me hospedaba por unos días, y una vez más, en mis antiguas habitaciones de Baker Street. ¿Qué es eso?, dije, alzando la vista hacia mi compañero. Fue la campanilla de la puerta, ¿verdad? ¿Quién puede venir aquí esta noche? ¿Algún amigo suyo, quizá? Fuera de usted. Yo no tengo ninguno, contestó, y no animo a nadie a visitarme. ¿Será entonces un cliente? Entonces se trata de un asunto grave. Nada podría de otro modo obligar a venir aquí a una persona con semejante día y a semejante hora, pero creo que es más probable que se trate de alguna vieja amistad de nuestra patrona. Se equivocó, sin embargo, Sherlock Holmes en su conjetura, porque se oyeron pasos en el corredor y alguien golpeó en la puerta. Mi compañero extendió su largo brazo para desviar de sí la lámpara y encender su luz hacia la silla desocupada en la que tendría que sentarse cualquier otra persona que viniese. Luego dijo: «Adelante». Ay, no, qué tipo tan cool. El hombre que entró era joven, de unos 22 años, a juzgar por su apariencia exterior, bien acicalado y elegantemente vestido, con un no sé qué de refinado y fino en su porte. El paraguas, que era un arroyo, el cual sostenía en la mano, y su largo impermeable brillante, delataba la furia del temporal que había tenido que aguantar en su camino. Enfocado por el resplandor de la lámpara, miró ansiosamente a su alrededor. Yo pude fijarme en su cara pálida y sus ojos cargados, como los de una persona a quien abruma alguna inquietud. «Debo a usted una disculpa», dijo, subiéndose hasta el arranque de la nariz las gafas doradas a presión. «Espero que mi visita no sea un entretenimiento. Me temo que haya traído hasta el interior de su abrigada habitación algunos rastros de la tormenta». «Deme su impermeable y su paraguas», dijo Holmes. «Pueden permanecer colgados en la percha, y así quedará usted libre de humedad por el momento. Veo que ha venido usted desde el sudoeste». «Sí, de Horsham. Vine en busca de un consejo. Eso se consigue fácil. Y de ayuda. Eso ya no es siempre tan fácil».
He oído hablar de usted, señor Holmes. Oí contar al comandante Pendergast cómo lo salvó usted en el escándalo de Talkenville Club. Sí, es cierto. Se le acusó injustamente de hacer trampa en el juego. Aseguró que usted se dio maña para poner todo en claro. Eso fue decir demasiado. Que a usted no lo vencen nunca. Lo he sido en 4 ocasiones, 3 veces por hombres y una por una mujer. Pero, ¿qué es eso comparado con el número de sus éxitos? Es cierto que, por lo general, he salido airoso. Entonces, puede salir también en el caso mío. Le suplico que acerque su silla al fuego y haga el favor de darme algunos detalles del mismo. No se trata de un caso corriente. Ninguno de los que a mí llegan lo son. Vengo a ser una especie de alto tribunal de apelación. Yo me pregunto, a pesar de todo, señor, si en el transcurso de su profesión ha escuchado jamás el relato de una serie de acontecimientos más misteriosos e inexplicables que los que han ocurrido a mi propia familia. Lo que usted dice me llena de mucho interés, dijo Holmes. Por favor, explíqueme desde el principio los hechos fundamentales, y yo podré luego interrogarlo sobre los detalles que me parezcan de máxima importancia. El joven acercó la silla y adelantó sus pies húmedos hacia la hoguera. Me llamo John Openshaw, dijo, pero por lo que a mí respecta, creo que a mis propias actividades tienen poco que ver con este asunto espantoso. Se trata de una cuestión hereditaria, de modo que, para darle una idea de los hechos, no tengo más remedio que remontar hasta el comienzo del asunto. Debe usted saber que mi abuelo tenía 2 hijos, mi tío Elías y mi padre José. Mi padre poseía, en Coverty, una pequeña fábrica que amplió al inventarse la bicicleta. Poseía la patente de la llamada irrompible Openshaw y alcanzó tal éxito en su negocio que consiguió venderlo y retirarse con el relativo bienestar. Mi tío Elías emigró a América, siendo todavía joven, y se estableció de plantador en Florida, de donde llegan noticias de que había prosperado mucho. En los comienzos de la guerra, peleó en el ejército de Jackson, y más adelante en el de Hood, ascendiendo en este hasta el grado de coronel. Cuando Lee se rindió, volvió mi tío a su plantación, en la que permaneció por el espacio de 3 o 4 años, hacia 1869 o 1870. Regresó a Europa y compró una pequeña finca en Sussex, cerca de Horsham. Había hecho una fortuna muy considerable. Sin embargo, Norteamérica fue movido por sus antipatías a los negros y a causa de su desagrado por la política del Partido Republicano de concederles la libertad en la esclavitud. Era un hombre extraño, arrebatado y violento, muy mal hablado cuando le dominaba la ira y por demás retraído. Dudo que pudiese ni una sola vez los pies en Londres durante los años que vivió en Horsham. Poseía alrededor de su casa un jardín y 3 o 4 campos de deportes, y en ellos se ejercitaba, aunque con mucha frecuencia no salía de la habitación durante semanas enteras. Bebía muchísimo aguardiente, fumaba por demás, pero no quería tratos sociales ni amigos, ni aunque siquiera que lo viera su hermano. Contra mí no tenía nada, mejor dicho, se encaprichó conmigo, porque cuando me conoció era yo un jovencito de 12 años, más o menos. Esto debió de ocurrir hacia el año 1878, cuando llevaba ya 8 o 9 años en Inglaterra. Pidió a mi padre que me dejara vivir con él, y se mostró muy cariñoso conmigo, a su manera. Cuando estaba sereno, gustaba de jugar conmigo al backgammon y a las damas, y me hacía portavoz suyo, y junto a la servidumbre, y con los proveedores, de modo que, para cuando tuve 16 años, era yo el verdadero señor de la casa. Yo guardaba las llaves y podía ir a donde bien me pareciera y hacer lo que me diera la gana, con tal de no molestar
cuando él estaba en sus habitaciones reservadas. Una excepción me hizo, sin embargo. Había entre los áticos una habitación independiente, un desván que estaba siempre cerrado con llave y al que no permitía que entrásemos ni yo ni nadie. Llevado de mi curiosidad de muchacho, miré más de una vez por el reojo de la cerradura, sin que llegase a descubrir dentro si lo ocurriente en tales habitaciones, es decir, una cantidad de viejos baúles y bultos. Cierto día, en el mes de marzo de 1883, había encima de la mesa, delante del coronel, una carta cuyo sello era extranjero. No era cosa corriente que el coronel recibiera cartas, porque todas sus facturas se pagaban en dinero contante, y no tenía ninguna clase de amigos. Al coger la carta dijo: «Es de India. Trae la estampilla de Portlandshire. ¿Qué podría ser?». Al abrirla, precipitadamente, saltaron del sobre 5 pequeñas y resecas semillas de naranja, que tintinearon en su plato. Yo rompí al reír, pero al ver la cara de mi tío, se cortó la risa en mis labios. Le colgaba la mandíbula, se le saltaron los ojos, se le había vuelto la piel de color de masilla, y miraba fijamente el sobre que sostenía aún, en manos temblorosas. Dejó escapar un chillido y exclamó luego: «Dios santo, Dios santo, mis pecados me han dado alcance». «¿Qué significa esto, tío?», exclamé. «Muerte», me dijo, y levantándose de la mesa, se retiró a su habitación, dejándome estremecido de horror. Eché mano al sobre y vi garrapateada en tinta roja, sobre la patilla inferior, encima mismo del engomado, la letra K, repetida 3 veces. No había nada más, fuera de las 5 semillas resecas. ¿Qué motivo podría existir para espanto tan excesivo? Me alejé de la mesa del desayuno, y cuando yo subía por las escaleras, me tropecé con mi tío, que bajaba por ellas, trayendo en una mano una vieja llave roñosa y en la otra una caja pequeña de bronce, por el estilo de las de guardar dinero. Que hagan lo que les dé la gana, pero yo los tendré en jaque una vez más. Dile a Mary que necesito que encienda hoy fuego en mi habitación, y envíe a buscar a Fordham, el abogado de Hoshman. Hice lo que me ordenaban, y cuando llegó el abogado, me pidieron que subiera a mi habitación. Ardía vivamente el fuego. En la rejilla del hogar se enmontaba una gran masa de ceniza negra y sueltas, como de papel quemado, en tanto que la caja de bronce estaba muy cerca y con la tapa abierta. «John», me dijo mi tío, «deseo que firmes como testigo mi testamento. Dejo la finca, con todas sus ventajas e inconvenientes, a mi hermano, es decir, a tu padre, de quien, sin duda, vendrá a parar a ti. Si consigues disfrutar en paz, santo y bueno. Si no lo consiguen, sigan mi consejo, muchacho, y abandónenla a su peor enemigo. Lamento dejarles una arma así, de 2 filos, pero no sé qué giro tomarán las cosas. Ten la bondad de firmar este documento en el sitio que te indique el señor Fondant». Firmé el documento donde se me indicó, y el abogado se lo llevó con él. Como ustedes se imaginarán, aquel extraño incidente me produjo la más profunda impresión. Lo sorpresé en mi mente y le di vuelta desde todos los puntos de vista, sin conseguir encontrar explicación. Pero no conseguí librarme de un vago sentimiento de angustia que dejó en mí, aunque esa sensación fue abandonándose a medida que pasaban las semanas, sin que ocurriera nada que turbara la rutina diaria de nuestras vidas. Sin embargo, pude notar un cambio en mi tío. Bebía más que nunca y se mostraba todavía menos inclinado al trato con nadie. Pasaba la mayor parte del tiempo metido en su habitación, con la llave echada por dentro, pero a veces salía como poseído de un furor de borracho. Se lanzaba fuera de la casa, se paseaba por el jardín impetuosamente, esgrimiendo en la mano un revólver y diciendo a gritos
que a él no lo asustaba nadie y que él no se dejaba enjaular como oveja en el redil, ni por hombres, ni por diablos. Pero una vez que se le pasaban aquellos arrebatos, corría de una manera alborotada a meterse dentro, y cerraba con llave y atrancaba la puerta, como quien ya no puede seguir haciendo frente al espanto que se esconde en el fondo mismo de su alma. En tales momentos, y aun en tiempo frío, he visto yo relucir su cara de humedad, como si acabase de sacarla del interior de la jofaina. Para terminar, señor Holmes, y no abusar de su paciencia, llegó una noche en que hizo una de aquellas salidas suyas de borracho, de la que no regresó. Cuando salimos a buscarlo, lo encontramos boca abajo, dentro de una pequeña charca, recubierta de espuma verdosa, que había al extremo del jardín. No presentaba señal alguna de violencia, y la profundidad del agua era solo de 2 pies. Por eso, el jurado, teniendo en cuenta sus conocidas excentricidades, dictó veredicto de suicidio. Pero a mí, que sabía de qué modo retrocedía ante el solo pensamiento de la muerte, me costó mucho trabajo convencerme de que se había salido de su camino para ir a buscarla. Sin embargo, la cosa pasó, entrando mi padre en posesión de la finca y de unas 14,000 libras que mi tío tenía a su favor en un banco. Un momento, lo interrumpió Holmes. Preveo que ya su relato es uno de los más notables que he tenido ocasión de oír jamás. Hágame el favor de decirme la fecha en que su tío recibió la carta y la de su supuesto suicidio. La carta llegó el día 10 de marzo de 1883. 7 semanas más tarde tuvo lugar su muerte, en la noche del día 2 de mayo. Gracias, puede usted seguir. Cuando mi padre se hizo cargo de la finca de Horsham, llevó a cabo, a petición mía, un registro cuidadoso del ático que había permanecido siempre cerrado, y encontramos allí la caja de bronce, aunque sus documentos habían sido destruidos. En la parte interior de la tapa había una etiqueta de papel, en la que estaban repetidas las iniciales, y debajo de esta la siguiente inscripción: cartas, memorada, recibos y registros. Supusimos que esto indicaba la naturaleza de los documentos que había destruido el coronel Openshaw. Fuera de esto, no había en el ático nada de importancia, aparte de la gran cantidad de papeles y cuadernos desparramados que se referían a la vida de mi tío en Norteamérica. Algunos de ellos pertenecían a la época de la guerra y demostraban que él había cumplido bien con su deber, teniendo fama de ser un soldado valeroso. Otros llevaban la fecha de los tiempos de la reconstrucción de los estados del sur. Se refería a cosas de política, siendo evidente que mi tío había tomado parte destacada en la oposición contra los que en el sur se llamaron políticos hambrones, que habían sido enviados desde el norte. Mi padre vino a vivir en Horsham a principios del 84 y todo marchó de la mejor manera que podía desearse, hasta el mes de enero del 85, estando mi padre y yo sentados en la mesa del desayuno, el cuarto día después del año nuevo. Oí de pronto que mi padre daba un agudo grito de sorpresa, y lo vi sentado con un sobre recién abierto en la mano y con 5 semillas secas de naranja en la palma abierta de la otra. Se había reído siempre de lo que calificaba como mi fantástico relato acerca del coronel, pero ahora veía con gran desconcierto y recelo que él se encontraba ante un hecho igual. ¿Qué diablos puede querer decir esto, John?, tartamudeó. A mí se me había vuelto de plomo el corazón, y dije: es el KKK. Mi padre miró en el interior del sobre y exclamó: en efecto, aquí están las mismas letras. Pero, ¿qué es lo que hay escrito encima de ellas? Yo leí, mirando por encima de su hombro. Coloqué los documentos encima de la esfera del reloj del sol. ¿Qué documentos y qué reloj del sol?, preguntó él. El reloj del sol estaba en el jardín. No hay otro, dije yo. Pero los documentos deben ser los que fueron destruidos.
dijo él aferrándose a su valor. Vivimos aquí, en un país civilizado, en el que no cabe esa clase de idioteces. ¿De dónde procede la carta? ¿De dónde?, contesté, examinando la estampilla de correos. Algún bromas absurdo, dijo mi padre. ¿Qué me vienen a mí con relojes del sol y documentos? No haré caso alguno de semejante absurdo. Yo desde luego me pondría en comunicación con la policía, le dije, para que encima se riese de mí. No haré nada de eso. Autorízame entonces a que lo haga yo. De ninguna manera. Te lo prohíbo. No quiero que estarme jaleo por semejante tontería. De nada valió que yo discutiera con él, porque mi padre era hombre por demás terco. Sin embargo, viví esos días con el corazón lleno de presagios aminosos. El tercer día, después de recibir la carta, marchó mi padre a visitar a un viejo amigo suyo, el comandante Peabody, que estaba al mando de uno de los fuertes que hay en los altos de Powston Hill. Me alegré de que se hubiera marchado, pues me parecía que hallándose fuera de la casa estaba más alejado del peligro. En eso me equivoqué. Sin embargo, al segundo día de su ausencia, recibí un telegrama del comandante en el que me suplicaba que acudiese allí inmediatamente. Mi padre había caído por la boca de uno de los profundos pozos de cal que abundan en aquellos alrededores y yacía sin sentido, con el cráneo fracturado. Me trasladé hasta allí a toda prisa, pero mi padre murió sin haber recobrado el conocimiento. Según parece, regresaba, ya entre dos luces, desde Furnea, y como desconoció el terreno y la boca del pozo estaba sin cercar. El jurado no titubeó en dar su veredicto de muerte producida por causa accidental. Por mucho cuidado que yo puse en examinar todos los hechos relacionados con su muerte, nada pude descubrir que sugiriese la idea de asesinato. No mostraba señales de violencia, ni había huellas de pies, ni robo, ni constancia de que hubiese observado por la carretera la presencia de extranjeros. No necesitó, sin embargo, decir a usted que yo estaba muy lejos de tenerlas todas conmigo, y que casi estaba seguro de que se había tramado a su alrededor algún complot siniestro. De esa manera tortuosa fue como entré en posesión de mi herencia. Usted me preguntará por qué no me desembarqué de la misma. Les contestaré que no lo hice, porque estaba convencido de que nuestras dificultades se derivaban, de una manera u otra, de algún incidente de la vida de mi tío, y que el peligro sería para mí tan apremiante en una casa como en otra. Mi pobre padre halló su fin durante el mes de enero del 85. Desde entonces han transcurrido 2 años y 8 meses. Durante todo ese tiempo yo he vivido feliz en Horsham, y ya empezaba a tener la esperanza de que aquella maldición se había alejado de mi familia, también que había acabado en la generación anterior. Sin embargo, me apresuré demasiado a tranquilizarme. Ayer por la mañana cayó el golpe exactamente en la misma forma que había caído sobre mi padre. El joven sacó del chaleco un sobre arrugado, volviéndolo boca abajo encima de la mesa. Hizo saltar del mismo 5 pequeñas semillas de naranja. He aquí el sobre, prosiguió. El estampillado es de Londres, sector del este. En el interior estaban las mismas palabras que traía el sobre de mi padre. K, K, K. Y las de coloque los documentos encima de la esfera del reloj del sol. ¿Qué ha hecho usted?, preguntó Holmes. Nada. ¿Nada? A decir verdad. Y hundió el rostro dentro de sus manos delgadas y blancas. Me sentí perdido, algo así como un pobre conejo cuando la serpiente avanza. Me parece que estoy dentro de las garras de una catástrofe inexorable e irresistible, de la que ninguna previsión o precaución puede guardarme. Vaya, vaya, exclamó Sherlock Holmes. ¿Es preciso que usted actúe, hombre, o está usted perdido? Únicamente su energía lo puede salvar. No son momentos estos de entregarse a la desesperación. He visitado a la policía. ¿Y qué? Aún me falta más de la mitad del relato, y ya llevo casi 1 hora.
no me imagino cuánto me pudo haber tardado con el otro. Creo que por esta ocasión, solo por esta ocasión, ya que es la única ocasión que he leído un relato tan grande entre comillas, porque en realidad grande no es. Solo por esta ocasión voy a volver a grabar en otro momento, porque realmente ya estoy algo cansado de mi voz, ya está algo cansada y llevo casi una hora leyendo y tampoco quiero que el video se prolongue tanto. Es el video del año y la verdad no me gustaría que fuera algo incómodo o algo que no se pudiese aguantar. Realmente espero que alguien haya resistido a escuchar toda esta parte del relato. La verdad es súper clavada, o sea, te deja clavado completamente. A mí ya me dejó clavado nuevamente. Ya llevaba bastantes meses que no lo escuchaba y volver a escuchar este relato y escuchar cada precisión que se va dando en torno a este lo hace más interesante y te llama muchísimo más la atención. Espero que al menos a alguien le interese y si es así, muy seguramente traeré la segunda parte del relato, otra hora de lectura, pero honestamente una lectura increíble. Al menos a mí me fascina leer esta clase de relatos. Te quedas completamente picado y siempre te deja con eso de ¿qué está pasando aquí realmente? Toda una locura. Toda una locura. Y no, este relato es una joya, honestamente. Una joya. Todos los relatos son una joya, pero ya se me andaba olvidando este. Y wow. Ay, no. De hecho, yo en referencia a este relato, lo cuento así rápido antes de concluir el video. Yo en referencia a este relato, en mi cuarto tengo unas 5 semillas de naranja tiradas por ahí. Parece que es basura, pero o sea, para mí tiene una referencia súper clara a este relato y me gusta mucho. Disculpen, quería contar eso y salió ahorita y ya que estamos en este relato, pues ya ni modo, ya lo escucharon. Bueno, estoy ya lo cansado de la garganta, pero aún así me tengo que despedir de este video y pues no sé si en algún momento llegue a crecer este canal. La verdad no espero gran cosa. Sin embargo, me hace feliz haber hecho videos por un año. No sé, un año de trabajo quizás suena poco. No es un año de trabajo en realidad, son unas cuantas horas. Pero sí, realmente me hace feliz cada uno de esos videos que andan por ahí. Los primeros la verdad me dan un poco de pena ajena. Pero conforme fue avanzando todo, me están gustando un poco más. Y la verdad, me gusta subir videos que a mí me agraden. Y esos videos a mí me han agradado. De vez en cuando hago el ridículo y me da un poco de pena, pero me aguanto. Como ahorita. Espero que no sea tan ridículo esto. Al menos a mí se me hace cool. Perdonen, es que esta gabardina se veía muy chida. Bueno, creo que no queda nada más que decir. Espero hayan disfrutado de este video donde les conté uno de los relatos más increíbles de Sherlock Holmes. Incluso hasta yo lo disfruté. Realmente no estoy mintiendo para nada. Disfruté mucho leyendo este relato. Ustedes me veían normal así leyendo, pero en mi mente estaba viendo todo como pasaba y wow. Ay, qué cool volver a encontrarme con Sherlock Holmes. Realmente ya tenía varios meses que no lo leía. Y qué bonito volver a escucharlo. Pero bueno, si es que disfrutaron el video, les agradecería mucho que le dieran al me gusta y que lo compartieran para que más gente llegara a este canal, en el cual hablamos de cualquier tipo de historias y tenemos una gran inspiración de fondo. También si gustan pueden ir a seguirme a mis redes sociales que aparecen al final del video. Y ya, eso es todo por esta ocasión. Espero que nos encuentren con 5 semillas de naranja. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.